es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Hablamos el día de hoy con Antonio Lot Helgueras. Él es profesor investigador titular del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y un hombre pues, que le ha seguido la pista a algunos de los ecosistemas más importantes para esta tierra nuestra, para México. Antonio, le doy la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos a hablar de las cosas comunes en este programa que así se llama No hay lugar común. Al contrario, es un gusto conversar contigo, Ricardo. Antonio, déjeme comenzar con los tuxtlas, ¿no? Yo supongo que digo esta palabra y en su cerebro ha de correr un río de sinapsis, de intereses, de recuerdos, pero sobre todo de relevancia para esta zona a la que usted le ha dedicado pues tanto tiempo a este ecosistema. Así es que cuéntenos un poco, para el beneficio de la audiencia, por qué los tuxtlas ahí en Veracruz resulta ser un lugar tan excepcional del territorio mexicano. Claro, los tuxtlas es la selva más septentrional del continente americano. O sea, es un punto de referencia a nivel mundial muy interesante para llevar a cabo una serie de estudios. La UNAM tuvo el acierto de, entre varias áreas, seleccionar a esta para crear una estación biológica administrada por la universidad. Aquí interviene, desde luego, la visión de un maestro español, el doctor Faustino Miranda, y de su discípulo, el doctor Arturo Gómez Pompa, para escoger esta zona y crear una reserva ecológica. Y bueno, a mí me tocó, en estos primeros años como estudiante y ya como profesional, pero los primeros años, muy joven, me pidieron, te vas a encargar de esta reserva, así que te vas a vivir allá. Y realmente fue una experiencia increíble, ¿no? Estar en contacto con la selva, sobre todo en condiciones de una gran conservación todavía, ¿no? Y fue muy interesante porque yo tuve contacto con muchos campesinos que entraban a la zona y me decían, oiga, ¿y usted qué hace aquí? De aquí nosotros venimos a cultivar. Y yo les tenía que explicar que no, esto es una reserva de la UNAM. ¿Y dónde están los papeles? Bueno, entonces, esto me llevó a tener un gran contacto con la comunidad de la zona de los tuxtlas. Invité a varios profesores para dar una serie de pláticas y tener un contacto muy directo con la población. Y yo creo que esto fue la clave para que se mantuviera esa reserva. Ahora, desde el punto de vista biológico-ecológico, es una zona que permitió iniciar una serie de estudios a nivel internacional sobre regeneración de selvas altas perennifolias. La biodiversidad es, por decirlo de una manera, es como el termómetro de salud del ecosistema o del planeta. Entonces, en ese sentido, los tuxtlas nos sirvió como un gran ejercicio para estudiar con mucho detalle una serie de fenómenos y de mecanismos de adaptación de muchas especies, algunas propias nada más de México, el famoso endemismo, ¿no? Lo voy a mover ahora de zona, porque pues tenemos una cuenca, varias cuencas en México, pero una que ha sido vital para llevar agua al Valle de México. Una cuenca boscosa, donde los escurrimientos pluviales generaron lo que se conoce como el sistema Cutzamala o el Lerma Cutzamala, y que en estas fechas, cuando vemos cómo ese sistema está deprimido, ¿no? Ha faltado lluvia, quizá parte de la temperatura, pero algo hemos hecho mal,
que en efecto, en estas fechas concretamente, Antonio, da lástima ver cómo los vasos del Lerma Cutzamala están tan restringidos. Usted conoce bien, muy bien el sistema Cutzamala, que también lo ha estudiado, y tengo la impresión de que ahí ustedes no han podido convencer a los políticos y a los funcionarios y a los técnicos de actuar con mayor responsabilidad, pero no los juzgo ni los acuso, simplemente constato el hecho. Efectivamente, un problema que tenemos, no de ahora, de hace mucho tiempo, países como México y quizá otros países también emergentes, es que los gobiernos piensan que la clave para que nos transmitan que están interesados en el medio ambiente, en el cuidado de la naturaleza, es reforestar. Y pues es un engaño, ¿no? Esto es más bien una posición política conveniente que sí convence a mucha gente el que cada año, cada sexenio, digamos, vamos a tener más millones de árboles, ¿no? En X zona. Y lo que no se dan cuenta es que eso es transformar a la naturaleza y hacer un cambio de las especies nativas y propias del lugar por especies que no necesariamente son las adecuadas. Y ahí es donde entra un conflicto entre los científicos y los políticos de que si bien suena bien tener árboles, ¿no? Por ejemplo, y plantarlos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Pero no hay una hipocresía en querer sembrar árboles cuando estamos perdiendo 175,000 hectáreas anuales, ¿no? Porque no estamos cuidando los que ya están sembrados, los árboles que ya son adultos o que ya tienen muchos años. Es decir, descuida los árboles que ya están y planto nuevecitos. Sí, es algo que tenemos que explicarle a las personas que toman decisiones que van a tener consecuencias a largo plazo, quizá de una manera muy simple y muy sencilla, que el transformar la naturaleza simplemente porque se espera que va a ser productiva y de utilidad para las poblaciones humanas que están ahí cercanas, no prevén, no tiene una visión a largo plazo de que esto tiene consecuencias. Pensemos que puede haber zonas erosionadas, muy deterioradas, que está bien que se siembren ciertos árboles, ¿no? Pero lo que está mal es sustituir a las especies adaptadas perfectamente a esa condición por árboles que muchas veces son exóticos para la zona. Cuando nos enfrentamos, cuando llegamos a hacer un estudio de inventario biológico y de entender su geografía, nos dimos cuenta que había un gran interés por deforestar, por meter ganado, por meter ciertos cultivos extensivos, ¿no? Y finalmente eso se traduce en la pérdida de suelo. Ya. Esos centímetros del suelo, sobre todo de las selvas, es muy frágil. Y cuando metemos maquinaria o hacemos algunos cambios, perdemos lo más importante. La capacidad del suelo es la clave de todo. El ciclo de la lluvia, del agua, desde luego la capacidad de regeneración por los nutrientes que ahí se encuentran. Y cuando metemos especies que no son propias del lugar con fines de productividad, tenemos también que meter junto con fertilizantes, herbicidas, insecticidas. Y eso va deteriorando y haciendo que la biodiversidad se pierda y por lo tanto al final la naturaleza no puede mantener esos sistemas, ¿no? Y entonces por eso lo ligo, porque ahí hubo una verdadera destrucción terrible, que luego no se sabe, ¿no? Son cosas que a veces se esconden, pero que es un poco un ejemplo de lo que pasa en muchas zonas del país. Ahora, el sistema Cutzamala, con esto cierro, fue como la gran obra de los años 40, 50 de la ingeniería hídrica en México. Estamos hoy, pues 70 años después, viendo cómo hicimos daño a esta cuenca. Yo le pediría casi a manera de una nuez, don Antonio, si tuviéramos que darle alguna recomendación a Conagua, a las secretarías de Estado, de cómo recuperar esa cuenca, de cómo abrazarla, cómo reconciliarnos con ellos, ¿qué le diría? Precisamente antes de jubilarme en la UNAM, hice un estudio
básicamente para Conagua, donde mi planteamiento fue una especie de guía útil para su personal técnico de campo y que pudiera identificar las zonas inundables, las zonas donde hay mantos acuíferos, para que pudieran reservarlos y, por ejemplo, no meter ciertos cultivos que se van a inundar en la época de lluvias o de crecientes, mucho menos hacer una escuela o construir una carretera, ¿no? Y esto era con la intención de que Conagua tuviera una idea a nivel del país de cómo establecer sus estrategias, ¿verdad?, sus movimientos. Como sabemos, Conagua es la responsable de la Ley Nacional de Aguas. Claro. O sea, es un asunto de estrategia nacional, claro. No es broma. Claro. Y las reservas de agua, inequívocamente, están señaladas e indicadas por la vegetación. Los árboles, por la permanencia de vida, por su perenidad, son una especie de huella que nos explica qué ha pasado en ese humedal, por ejemplo, ¿no? O en esa zona frontera entre la tierra que emerge y la laguna o el pantano. Y entonces nos explica muchas cosas que nos advierten de cómo debemos de actuar. Entonces, pues yo preparé esa guía de manera muy sencilla para que aún a los no expertos, ¿verdad?, gentes que no conocen mucho de botánica, pudieran guiarse y pudieran establecer qué zonas son importantes como reservas de agua. Pues me quedo con esto último. La naturaleza nos habla fuerte. Ustedes son traductores entre la naturaleza y el resto, incluidos los políticos y los funcionarios. Ojalá y esa comunicación fluya mejor para abrazar, para cuidar esa diversidad que nos fue encomendada y que somos responsables de mantener generación tras generación. Antonio Lot Helgueras, le agradezco muchísimo la conversación esta noche aquí en No hay lugar común. Hasta la próxima. Al contrario, Ricardo, un placer. Muy amable. Nos atendemos, nos miramos, conversamos. Próximo sábado, 11 de la noche, ADN 40. Aquí No hay lugar común.